estimados maestrantes, vamos a trabajar hoy en planificación de acciones de comunicación y marketing. Vamos a empezar analizando en una organización la importancia que tiene el hecho de planificar. ¿Y qué significa planificar, no? En las organizaciones generalmente se habla de funciones importantes, sustantivas dentro de ellas, y siempre se habla de planificación, de organización, de ejecución y de control. Sin embargo, también muchos autores coinciden en que la planificación es realmente una de las funciones con mayor repercusión, ¿sí? Mayor repercusión dentro de la organización porque influye en estas otras funciones. La planificación influye en la organización, en la ejecución y el control. Si hay una planificación adecuada, pues se logrará los objetivos, y si es que no lo hay, pues la ejecución será equívoca y por lo tanto ineficientes, ineficaces el resto de funciones. Asimismo, en las organizaciones entonces hablamos de una planificación a nivel operativa, a nivel táctica y a nivel estratégica. ¿Cuál es el más importante? Pues no podemos decir cuál es la más importante, porque realmente en todas las fases se debe hacer un plan muy concreto, muy detallado, que permita que los objetivos se cumplan, ¿sí? Quizá en este sentido la planificación estratégica sea digna de resaltar, ¿no? Porque la planificación estratégica es la que tiene que estar directamente relacionada con las metas y el éxito, ¿no? Y esta planificación deberá tener unos objetivos concretos, unas estrategias concretas y unas actividades asimismo concretas que permita el objetivo como tal. Si hablamos de planificación en comunicación, vamos a retomar estas consideraciones que a nivel de organización han sido explicadas anteriormente, ¿sí? Y vamos a empezar diciendo que la gestión de la comunicación en una organización es un área de gestión transversal, ya lo hemos dicho. Todas las áreas, todos los niveles. Por otro lado, también debemos decir que cada público meta observa intereses y expectativas distintas. Y por otro lado, vamos a decir que los mensajes deben ser pertinentes para un público específico. Y el hecho de poder confundir el mensaje puede ser contraproducente, ¿sí? Yo a lo mejor tengo un mensaje, lo dirijo a un público y puede calar de muy buena manera, pero ese mismo mensaje dirigido a otro público puede causar una imagen negativa, puede causar incomodidad, puede romper un vínculo. Miren, entonces, esto como base. Hemos venido hablando ya a lo largo de las clases anteriores, de las semanas anteriores. Sin embargo, no podemos perder de vista, nunca. El proceso de planificación de la comunicación es un proceso sistemático, ¿sí? ¿Qué significa? Que identifica lo que hay que hacer, el por qué hacerlo y el cómo hacerlo, ¿sí? Pero esta identificación no lo hace al azar, lo hace tomando en cuenta las necesidades de la organización, las necesidades del público y los recursos disponibles. Seguimos también explicando que este proceso de planificar no puede dejarse al azar. Tiene que ser muy bien realizado y tiene que ser muy bien realizado, pensado por un profesional de la comunicación, ¿no? Hoy en día, con el acceso a las nuevas tecnologías de la información, estamos hablando de prosumidores. Todas las personas podemos hacer comunicación, tenemos a la mano nuestras redes sociales, podemos emitir un comentario, podemos poner un producto, podemos hacer a través de un tutorial un GIF, podemos hacer un video, podemos hacer una infografía, ¿no? Sin embargo, tenemos que rescatar también el sentido de por qué somos unos profesionales de la comunicación. Y la principal rasgo y característica que debe caracterizarnos a los profesionales de comunicación y más de la comunicación estratégica es la planificación, ¿no?
la planificación estratégica, que es justamente el objetivo de este módulo. Esta parte es medular para el módulo que están ustedes ahora mismo cursando, ¿sí? Esta fase de planificación supone contar con un diagnóstico, con unos objetivos definidos, con unas estrategias claramente identificadas y con unas acciones que van a dar cuenta de cómo van a conseguirse esas estrategias. Además, debe quedar claramente establecido el tiempo para realizarlas, el presupuesto y criterios de evaluación, ¿sí? Entonces, con esta explicación vamos a centrarnos en un modelo de planificación que nosotros proponemos para estudiarlo en este módulo. En el entorno virtual de aprendizaje, en esta semana, ustedes tienen otros modelos que algunos autores proponen. Sin embargo, hoy voy a explicar el modelo que se llama YACE, RACE o espiral, que es con el cual los proponemos a ustedes quedarnos y profundizar en él. Bien, este método fue propuesto por John Marston en 1963. Este método está inspirado en un proceso clásico de las organizaciones, el modelo del management o de la dirección por objetivos, ¿sí? ¿Y qué significa? Se llama YACE o RACE por sus siglas, si están en español o inglés. En español, entonces, investigación, acción, comunicación y evaluación, ¿sí? 4 fases de este método. ¿Por qué también se lo llama como metodología espiral? Porque si ustedes lo ven gráficamente, ahora lo están viendo en pantalla, todas las fases se unen unas con otras, ¿no? No son independientes y el proceso de evaluación trata de simular una vuelta y una retroalimentación continua, ¿no? La fase de evaluación obliga a recurrir nuevamente a la primera fase, que es la de investigación. Es muy importante que la fase de evaluación no quede desligada del resto de procesos, del resto de fases, perdón. Fíjense que hay veces que nos olvidamos de la fase de evaluación, nos concentramos muchísimo en la estrategia, nos concentramos muchísimo en las acciones, nos concentramos muchísimo previamente en saber qué es lo que necesita la organización para poder hacer una propuesta, y la evaluación queda así un poco como al último del proceso, cuando tiene que ser un proceso de retroalimentación constante. En cada una de las acciones que yo hago tiene que haber un proceso de evaluación y de retroalimentación que me permita ir viendo si es que mi actividad está respondiendo a la estrategia y la estrategia al objetivo y el objetivo al diagnóstico. ¿Por qué? Porque de lo contrario llegaríamos a haber implementado un plan de 6 meses y solamente a los 6 meses darnos cuenta de que no funcionó la estrategia. Entonces eso es inconcebible en el mundo actual. Tenemos que ir mirando en el día a día cómo es que mis estrategias, mis mensajes, mis productos van calando en el público al que me estoy dirigiendo. El método RACE entonces empieza por la investigación, que es el poder tener un estado de la cuestión, un diagnóstico, el problema y la situación claramente identificados. Seguimos por la acción, ¿qué se va a hacer al respecto? Es decir, la planificación como tal. Luego pasamos a la siguiente fase, que es la comunicación. ¿Cómo se informará al público? Es decir, la ejecución. Y finalmente es preguntarnos, cuestionarnos permanentemente si se ha logrado llegar al público y cuál ha sido el efecto que estamos consiguiendo. Siempre me gusta el dibujar un poco la situación de la planificación explicando
que esto es un poco ponernos en el papel de un médico. Un médico, nosotros acudimos cuando tenemos alguna dolencia, ¿no? Y acudimos y podemos decir que le explicamos al médico cuál es la situación en la que nos encontramos. Una organización, un cliente llega al profesional de la comunicación con algún dolor. ¿Qué le duele a la organización? Tengo problemas con la comunicación interna, no hay cultura corporativa dentro de la organización o no. O necesito hacer vinculación con algún público de presión que se necesito hacer algún vínculo con medios de comunicación. Bueno, algún dolor deberá tener la organización, que lo vea o que no lo vea. Hay veces que tienen puntos de dolor que la organización no alcanza a ver. Bueno, entonces en el ejercicio del médico, el médico ¿qué hace para conocer esos puntos de dolor? Necesita enviar a hacer análisis, hace exámenes de laboratorio, hace una resonancia magnética, hace una endoscopía o hace una radiografía o bueno, infinidad de análisis. Ese análisis es el que debemos hacer para obtener un diagnóstico. Fruto de los análisis que hace el médico, ¿qué tiene? Un diagnóstico, y nos sienta y nos dice, hemos revisado sus exámenes, sus diferentes análisis y usted tiene tal o cual patología. Ese mismo es lo que tenemos que en la fase de investigación haber logrado, tener un diagnóstico, tener un análisis del problema específico. El problema de la organización es este, la situación es esta, ¿no? Fruto de contar con esa situación concreta es que pasamos a la planificación. Es cómo vamos a abordar esa situación, ese diagnóstico que tenemos de la organización. Posteriormente en la ejecución es ponerlo en marcha al plan y finalmente ir evaluando los efectos que estamos teniendo o consiguiendo o no consiguiendo, ¿sí? Entonces, esta explicación con respecto a las fases de la metodología. En las siguientes diapositivas ustedes van a poder mirar cuáles son específicamente cada una de estas fases que han sido explicadas desde el punto de vista del objetivo, desde el punto de vista del tipo de investigación que se realiza y algunas técnicas cualitativas o cuantitativas que se pueden utilizar para poder llegar a este diagnóstico que había mencionado antes, que es la primera fase de esta metodología. Podemos hacer encuesta, podemos hacer entrevista, podemos hacer un focus group, podemos hacer una observación. Esos son nuestros exámenes de laboratorio, ¿no? Lo que el médico envía a hacer en las diferentes análisis, nosotros tendríamos estas técnicas, no solamente estas, todas los instrumentos, las herramientas de tanto cualitativas como cuantitativas para a través de técnicas científicas poder levantar información que me permita contar con un diagnóstico específico, ¿sí? Entonces, el resultado concreto de la fase investigación sería, por un lado, tener el análisis de la situación, tener un diagnóstico de la organización y tener un mapa de públicos. Ese es el objetivo concreto de la fase de investigación. Cuando hablamos del análisis de la situación, podemos hablar de que dentro de este entregable concreto deberíamos tener un análisis de mercado, una investigación de mercado, un análisis de clima laboral, podemos tener un DAFO o FODA que nos permita lograr este otro entregable que sería el diagnóstico. Y fruto de este conocimiento de la organización, de la definición concreta del problema, podremos también contar con el mapa de públicos que ha sido explicado anteriormente para contar con esta herramienta valiosísima y poder hacer nuestra planificación, que sería la siguiente, ¿no? Cuando hablamos de esta fase, debemos hablar de establecer unos objetivos,
de establecer unas estrategias, de establecer tácticas, de establecer un cronograma y de tener un presupuesto, ¿sí? Entonces, esta segunda fase de la metodología de Marston RACE es la denominada acción y significa la planificación propiamente dicha, ¿sí? En las diapositivas ustedes van a mirar cómo se deberían establecer los objetivos, cómo se deberían establecer la estrategia como tal, ¿no? Y también es importante que hagamos una diferenciación entre lo que significa una estrategia y significa una táctica, ¿sí? Cuando hablamos de esto suele también ser objeto de discusión, ¿sí? Y a veces de confusión también entre los profesionales de la comunicación. Cuando hablamos de estrategia, vamos a hablar de las líneas directrices para alcanzar los objetivos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a alcanzar el programa? También vamos a hablar de estrategia como un diseño pautado de actuaciones y de mensajes para lograr una meta. Y cuando hablamos de táctica vamos a describirla como las distintas actividades que se van a utilizar para llevar a la práctica las estrategias y conseguir alcanzar los objetivos. También podemos decir que la táctica son las herramientas de comunicación para llegar a los públicos primarios y secundarios. Es decir, la táctica es el método para conseguir algo. Yo les he dejado en esta diapositiva el poema de Mario Benedetti, Táctica y Estrategia. Siempre me parece que es una forma de ejemplificar qué significa una táctica y cómo llegamos a la estrategia. Así que los invito por favor a leer el poema y poder sacar sus propias conclusiones. Cuando hablamos de las acciones de comunicación, ¿sí? Deberíamos hablar del mensaje, del conocimiento, de la actitud y de la conducta. Es decir, el mensaje que generamos, el cómo esto genera conocimiento, el cómo esto afecta en la actitud y cómo esto modifica la conducta. Si es que no logramos modificar la conducta, podríamos decir que el objetivo no se ha cumplido, ¿sí? Nosotros, estrategas de comunicación, debemos llegar a poder modificar conductas, ¿sí? Finalmente, el cronograma, en donde pues debería quedar muy bien determinado cuándo debe ejecutarse, la secuencia adecuada de actividades, la lista de actividades que deben llevarse a cabo para obtener el producto final, ¿sí? Y en el presupuesto deberíamos levantarlo a partir de experiencias anteriores, ¿sí? Y también a partir de el haber podido levantar diferentes proformas con proveedores que nos permitan hacer una estimación de los gastos como tal. Cuando hablamos de la fase de la metodología RACE, comunicación, estamos hablando de la ejecución, de la implementación del programa como tal, del poner en práctica las estrategias, las tácticas, las actividades planificadas, ¿sí? Y finalmente la fase de evaluación, que ya me he referido antes, muy importante. No deberíamos verla como la fase final del proceso, sino una fase de retroalimentación continua en donde vamos a estar permanentemente preguntándonos sobre quién nos ha escuchado, cuándo nos ha escuchado, qué significó el mensaje para el receptor y qué efecto causó en ese receptor, ¿sí? Entonces, no olvidar, por favor, siempre esta recomendación. Finalmente, el profesor Miguel Túñez nos trae un decálogo de lo que significaría la planificación estratégica de comunicación. Esto en ningún momento se contrapone con la metodología RACE, más bien hace que reflexionemos sobre diferentes puntos que no deberíamos olvidar en el proceso de planificación,
¿no? Entonces, antes de empezar con la planificación, deberíamos tener un estudio detallado del entorno y de la organización, diagnóstico. Deberíamos revisar los activos de comunicación en la organización, parte del diagnóstico. Deberíamos fijar el objetivo principal y secundario. Deberíamos hacer el diseño de las estrategias, de las tácticas, de las acciones estratégicas de comunicación y determinar también las posibles amenazas y los posibles riesgos. Luego también deberíamos poder hacer un ajuste de las herramientas, del cronograma y de la estimación del gasto. El doctor Túñez continúa en su decálogo diciendo que deberíamos continuar con la implementación de las actividades previstas, con la vigilancia de la respuesta de públicos y agentes externos. Esto quiere decir parte de la evaluación. Debemos hacer un resumen de resultados, debemos hacer una evaluación de acciones y objetivos, una estimación de beneficios económicos y un balance del aporte del plan que hemos implementado en el plan global. Entonces, como les decía, este decálogo no se contrapone con la metodología que hemos profundizado, que es el RACE. Bien, hasta aquí entonces este tutorial que tiene que ver con la planificación estratégica de la comunicación en las organizaciones. Muchas gracias por su atención.